en una jornada como esta. ASA es una asociación independiente formada por arquitectos para promover la sostenibilidad y la arquitectura en las muchísimas intersecciones. Pensamos que la sostenibilidad no es solo energía, por supuesto, la energía es un capítulo importante, como hemos visto esta mañana, pero no es de ninguna manera lo único, hay muchas cosas más. Y ni siquiera la sostenibilidad ha de entenderse como una acumulación de cosas, es decir, eso tan dicho de la sostenibilidad es lo medioambiental más lo económico más lo social, es importante, pero ni aun así es todo. Ni aun así es todo el concepto de sostenibilidad, que para nosotros es mucho más amplio y bastante más teórico. De todas maneras, hoy lo que vamos a tratar es de herramientas de evaluación medioambiental de los edificios. A mí me gusta llamarlo así, aunque puede haber alguien que lo llame de otra forma, pero son herramientas. Vamos a hablar esta tarde de eso. Entonces, como pensábamos organizarlo, como también adaptándonos un poco al tema de la propia reacción de los que estáis escuchando y de los que tenéis interés en el tema, el objetivo, es decir, la estructura de esta tarde va a ser, yo voy a hacer un pequeño enmarque, voy a enmarcar brevemente lo que significan las herramientas dentro del mundo de la arquitectura y enlazándolo un poco con lo que hemos hablado esta mañana. Y después daremos un paso para que en 15 minutos, por ejemplo, aproximadamente, hablemos específicamente de cada una de las herramientas. Vamos a hablar de 5 herramientas. Después de eso habrá, o a lo mejor en función de la longitud de los ponentes, habrá un breve descanso y después lanzaremos unas preguntas elementales que tenéis en el programa a las 5 herramientas y para que cada uno conteste desde su punto de vista. Pero también nos interesa vuestra visión, vuestras preguntas, es decir, podéis preguntar todo aquello, como decía Woody Allen, todo aquello que queríais haber sabido siempre sobre la sostenibilidad y nunca os habéis atrevido a preguntar sobre la sostenibilidad o sobre las herramientas, de una manera absolutamente llana, franca y directa. Esto es útil, esto vale para algo, ¿qué es difícil, no es difícil, cuánto cuesta? Es decir, veámoslo de forma muy clara. Hoy vamos a tener una sesión de visión general para que haya conceptos que suenen simplemente, porque estudiar a fondo las herramientas, pues por supuesto lleva mucho más tiempo. Creo que hoy vais a sacar, entre lo poco que he oído esta mañana y lo que veáis esta tarde, pues vais a sacar muchísimas ideas que pienso yo que dan para mucho y para trabajar sobre ellas durante mucho tiempo. Por este orden, ahora comentaré un poco qué es esto de las herramientas, pero por este orden, en el extremo está Iñaki Alonso, que hablará sobre la herramienta Ecómetro. Después está Mariluz Baldasano, que hablará sobre la herramienta Verde. Aquí en el medio están Amarante Barambio y Carlos Navarro, que hablarán sobre la herramienta Passive House. Patricia nos hablará sobre la herramienta BREEAM. Y Silvia de Andrés, que está por venir aún, hablará sobre la herramienta LED o LEED, que la gente dice, yo suelo decir LED, que es como la leo. Pero bueno, hablaremos de forma muy general de todas. Por eso digo que hoy pues os llevaréis muchas ideas, a lo mejor conceptos nuevos, para ir desarrollando con el tiempo. Y este es el objetivo de hacer una jornada como esta, es decir, ir introduciéndonos en unos aspectos que yo quiero insistir mucho, son parciales. La sostenibilidad es algo mucho más amplio y mucho más profundo. Remito al famoso libro de las 3 ecologías de Guattari, que si no habéis oído hablar de él, os lo recomiendo. Es un texto, no es muy largo, pero en él habla, cuando se refiere a las 3 ecologías, no se refiere a lo medioambiental, lo social y lo económico que tanto se dice ahora. Se refiere a que la ecología ahora exige de nosotros una responsabilidad muchísimo más amplia, y cuando habla de las 3 ecologías se refiere a la ecología personal, de nuestra actividad íntima y personal, habla de una ecología con respecto a los demás en el aspecto social y de nuestra relación con nuestros semejantes, y de una ecología en un ámbito muchísimo más amplio, que es el de nuestra relación con la naturaleza.
Esto encaja un poco con algunas cosas que oí esta mañana cuando se hablaba de la inteligencia ambiental, algo así como la conciencia ambiental y la ética personal de cada uno con respecto a sus obligaciones o la responsabilidad del hombre frente a la naturaleza. No me voy a enrollar más sobre esto porque venimos a hablar sobre herramientas, pero sí quiero dejar claro y colocar que la sostenibilidad es mucho más que energía, es mucho más que lo medioambiental, lo social y lo económico, es mucho más que agua, recursos, etcétera, etcétera. Habla de una responsabilidad del hombre con respecto al medio. Y ya hablando de la famosa y ya conocida por todos definición de que sostenibilidad es mantener nuestro estilo de vida respetando los derechos de las generaciones futuras. Esa vale, no voy a decir que no valga, pero también hay un cuerpo teórico suficientemente denso y suficientemente fundamentado para que los arquitectos nos podamos agarrar a ello en nuestra actividad profesional. Lo que defendemos, y ya para encajar un poco con lo que hemos estado hablando esta mañana, pensamos que la sostenibilidad va, insisto, mucho más allá de cuestiones meramente energéticas, aun siendo la energía un tema muy importante, pero pensamos que urbanismo y arquitectura tienen mucho más que decir. El urbanismo y la arquitectura se circunscriben a todo el ámbito del ser humano, tanto en la escala pequeña como en la escala mediana, como en la escala grande, o sea, como en la escala del pequeño espacio público, como la de los edificios, como las de las viviendas que habitamos, sobre los edificios, como pueda ser este, pero además también el urbanismo. Cuando surgió el concepto de sostenibilidad, y también haciendo un poco alusión a lo que decía nuestro compañero esta mañana de CODES sobre el greenwash, eso que llaman, que es algo así, es ese término anglosajón. Los anglosajones, que son muy prácticos, se han inventado ese término para decir lo que parece que es verde y se vende bien como verde, pero ya veremos a ver si es verdad que es verde o no es verde. Nosotros nos hacemos las preguntas: ¿qué es un urbanismo sostenible? ¿Qué es una arquitectura sostenible? ¿Qué es un edificio sostenible? ¿Es sostenible el pueblo pequeño de 300 habitantes en la montaña? ¿Es sostenible la nueva ciudad que Foster está organizando en Abu Dhabi? ¿Estos tres edificios son sostenibles o no son sostenibles? Yo no voy a decir si lo son o no lo son. Ahí tenéis a la izquierda el Commerzbank, un edificio de oficinas muy tecnológico. Tenéis también el edificio ahí en medio, el que hizo Renzo Piano en Nueva Zelanda, un edificio muy interesante y muy citado en los libros que hablan del tema. Y luego tenéis unas casitas hechas con tapial en tierra de campos que también se venden como ecológicas. ¿Estos tres edificios son ecológicos? ¿Es que ese edificio es ecológico el de la izquierda y no el de la derecha, pero sí el del medio, o qué es? Bueno, yo no voy a decir, ni no sé quién tiene exactamente la vara de decir de esto es ecológico o esto no lo es. Yo simplemente lo dejo como reflexión, porque en ASA lo que pretendemos es reflexionar sobre esto. No dar exactamente las recetas porque no existen, simplemente fomentar el debate y desde el punto de vista arquitectónico, porque lo que nos interesa es la arquitectura. Y esto es un ejemplo de, aquí tenéis la biblioteca de Gunnar Asplund en Estocolmo, un edificio muy bello, que yo no sé si es sostenible o no, ni me he parado de pensarlo, pero aquí lo traigo porque en su friso tiene, ahí lo veis dibujadas, unas herramientas, un escoplo, un martillo, un pie de rey, etcétera, etcétera. Bueno, pues de lo que vamos a hablar es de eso, es de herramientas, de las herramientas de nuestro siglo y de nuestro momento. Ahora sería absurdo calcular con un abaco, pongo por caso. Bueno, pues ahora estas herramientas hay que conocerlas, para aplicarlas o para no aplicarlas, pero los arquitectos las tenemos que conocer desde un punto de vista general o desde un punto de vista mucho más determinado según a cada uno profesionalmente le interese, pero son eso, insisto, y por eso he puesto este ejemplo, son herramientas, es decir, algo que sirve para hacer otra cosa. La arquitectura es mucho más.
Esto, aquí he puesto el ciclo de debate sobre herramientas, nos parece interesante, lo estamos fomentando en todos los sitios que podemos, lo hemos hecho en Madrid, en Valladolid, en Ávila, en Granada también hace poco, porque, insisto, pensamos desde ASA que esto hay que conocerlo, no decimos que sea bueno o malo, sí decimos que fomentar el conocimiento es algo sano, es algo necesario y profesionalmente tenemos que dominar o por lo menos conocer hasta cierto punto las herramientas de las que vamos a hablar hoy. Esto es una nube que lo llaman ahora de conceptos y de siglas que aparecen continuamente y que cada vez aparecerán más. Hace 10 años de estas eran muy poco conocidas, pero cada vez surgen más. Ahí las tenéis. Yo no pretendo que se sepan todas, pero empezarán a sonar. Todo esto de Kalender, el C3, se ha hablado esta mañana. Pues ahora hablaremos de Ecómetro, de ADES no vamos a hablar, pero bueno, también se podría hablar, de GBC, de GBTool, de Minergy, de Casby, Zen, LCA, AENOR, Passive House, LED, Leader, etcétera, etcétera. Es decir, todas esto viene a ser pues esas herramientas que hemos visto antes, del escoplo, el martillo, lo que sea, pues estos son nuestras herramientas de nuestro mundo informático que antes o después, pues insisto, deberemos por lo menos saber que existen. El que quiera que se especialice. Con los cursos que habéis visto, o con esas jornadas más que cursos, pretendemos que los arquitectos tengan, o los interesados, no solamente arquitectos, tengan una visión general y luego ya cada uno se decida a analizar o entrar más en profundidad en la herramienta que más le convenza y le satisfaga. Aquí hay unas direcciones donde en las páginas web, pero vamos, yo me imagino que cada uno de los ponentes hablará de su propia web, donde podéis informaros específicamente de las herramientas que vamos a hablar hoy. Ahí tenemos la web de GBC, la de la plataforma PEP, de BREAM, Use GBC, ISBI, el Ecómetro, etcétera, etcétera. Y luego además otros organismos que pienso que hay que conocer o entidades que tienen también sus propias webs donde puede haber información ya más general. Por ejemplo, está la propia web de ASA, de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, que no le he dicho, pero es sostenibilidadyarquitectura.com. Está la OSE, el Observatorio de la Sostenibilidad en España, una entidad muy interesante que publica unos informes que son necesarios conocer porque hablan de los indicadores que señalan algunos aspectos de sostenibilidad y ahí es donde se ve y se concreta si dicha sostenibilidad mejora o no mejora, porque de la sostenibilidad se puede hablar hasta la saciedad, pero al final hay que concretar. Y una de las cosas específicas de nuestra época o de nuestro momento, el que estamos viviendo, es el de medir. Todo se puede medir. El bienestar de las personas es difícilmente medible, pero sí podemos medir su confort, la temperatura, la calidad de aire, la higrometría, el número de personas que acceden o que tienen a 200 metros una parada de autobús, el tiempo que se tarda en cruzar una ciudad de un punto a otro con transporte público, las emisiones de CO2 que emite un coche, el consumo de un coche, dato que todo el mundo sabe, sin embargo el consumo de una vivienda muy poca gente lo sabe, las emisiones de NOx, ya no hablo solo de las de CO2 que emite una caldera y por tanto van al medio ambiente, etcétera, etcétera. Y no hemos hablado de los impactos ambientales, probablemente hablaremos más adelante. Bueno, pues la OSE tiene una gran parte de todos estos datos y desde luego es de las más autorizadas para poder citarlas en las que se habla de impactos ambientales. Después está la revista Informe de la Construcción, el IDAE, AENOR, en fin, son entidades que hay que conocer y que sabemos que de ella podemos extraer algunos datos. Y luego está aquí abajo este libro, Green Building Rating System, cómo evaluar la sostenibilidad en la edificación. Es un libro que señalo aquí, entre otras cosas, porque es gratis hacerse con él. Está en la página web del IOBE, del Instituto de la Edificación del País Vasco. Es un librito que, aunque ya tiene unos años, pero habla de forma muy general de muchas herramientas de evaluación que se utilizan o que se podrían utilizar en España. En este libro se habla de casi todas de las que vamos a hablar aquí. Es una especie de ficha y bueno, habrá otros en los que se habla en general de herramientas,
pero por si acaso yo comento pues insisto, porque además es de descarga gratuita, y ahí pues se va hablando de, por ejemplo, de esto, de las herramientas que vamos a hablar hoy. Son muy distintas unas de otras, aunque tienen muchos elementos comunes. Entonces este libro dice que hay que diferenciar entre sistemas de evaluación, herramientas de evaluación y estándares relacionados con la sostenibilidad de las edificaciones. Y esto viene un poco porque otra de la pregunta que me imagino que inmediatamente os haréis, bueno, ¿y esto qué relación tiene con Verde, con LEED, con C3, etcétera, etcétera, que se habló esta mañana? Bueno, pues lo iréis viendo. Realmente cualquiera de estos métodos como el K-Lener, etcétera, etcétera, es previo a las herramientas de las que vamos a hablar. Estas herramientas hay que las llama herramientas de sostenibilidad en la edificación. A mí me gusta más decir herramientas de evaluación medioambiental de los edificios, aunque incorporen también algunos criterios económicos y algunos criterios de tipo social, pero son más fundamentalmente de tipo ambiental. Pero, bueno, eso puede ser un tema también para el debate porque a lo mejor alguien no está de acuerdo conmigo. Pero en este libro comenta un poquito eso, la diferencia que hay entre sistemas de evaluación, herramientas de evaluación y estándares. Hoy hablaremos, algunas son herramientas, otros son estándares, pero lo irán comentando ellos. En la segunda parte de la sesión de hoy, estas preguntas, que las tenéis en el programa, son las que interesaría lanzar a todas las herramientas de las que vamos a ver hoy aquí. ¿Qué es? ¿Es una herramienta? ¿Es un estándar? ¿Es algo para medir? ¿Qué es? ¿Es un sistema de certificación? ¿Para qué sirve? Esta pregunta pues seguramente saldrá contestada ya después de la presentación de cada uno de ellos. ¿Cuál es su formato? Unos son un programa, una hoja Excel más o menos complicada, etcétera, etcétera. ¿Es libre? ¿Es de pago? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué organismo la difunde o la ha creado? ¿Qué mide? En fin, todas estas preguntas muy básicas y muy elementales las daremos otro repaso, si os parece, en la segunda parte, si alguna de ellas no ha quedado suficientemente clara en la exposición de los ponentes de ahora. Pero si hay alguna pregunta que se queda sin contestar o que complementa esta, pues por favor, el objetivo de la jornada de hoy es que algunos conceptos pues se hable de ellos y si nos quedan claros, pues lo preguntáis. Las que vamos a ver hoy son estas que he puesto aquí por orden alfabético. Son BREEAM, Ecómetro, LEED, Passive House y Verde. Hay más herramientas, pero claramente estas son las más utilizadas. Unas son herramientas, otras, en fin, tienen diferentes alcances. Pero el objetivo es eso, como he comentado antes, que se tenga una mirada general de qué son estas cosas, estas, no sé cómo llamarlas, siglas, a qué responden, por qué son importantes o no lo son, es decir, que se tenga una visión general y por lo menos que se haya oído hablar de ellas. Creo que esta es una ocasión extraordinaria porque hay están representadas, muy bien representadas, 5 herramientas clave y desde luego son de las que más se habla en España. En el libro ese se habla sobre ellas y se habla sobre más porque hay muchísimas. Y además ese libro ya tiene algunos años, no muchos, pero a lo mejor no sé, tiene 3 años o algo así. Y la evolución que están teniendo las herramientas es enorme, es continua, continuamente salen nuevas o con la misma herramienta pero con diferentes aplicaciones, se perfeccionan, etcétera, etcétera, y cada vez se utilizan más, entonces es necesario conocerlas. Y ahora voy a poner unas fotos de algunos edificios utilizados en los que se han utilizado estas herramientas para saber un poco también a dónde las estamos aplicando o de qué se puede hablar. Este es un edificio, está ahora mismo sin terminar, que está siendo evaluado por estas 2 herramientas, Verde y LEED, simultáneamente, porque la promotora, bueno, esto es de la Universidad de Valladolid, pues quiso investigar, dice, bueno, ya que hago un edificio, quiero ser pionero en muchas cosas, quiero aplicar todos los criterios de medio ambiente, etcétera, etcétera, y además lo quiero evaluar con 2 herramientas y se está evaluando con Verde y LEED y tiene las mejores calificaciones hasta ahora, ¿no? LEED platino y Verde 4 hojas y pico, que es mucho pedir. Y también comento que este edificio
el precio que ahora mismo por el que se está construyendo, que se va a terminar ahora, me parece que anda en los 800 euros por metro cuadrado. Es decir, es un precio muy, muy, muy accesible. Es decir, no hay por qué pensar en precios brutales ni del edificio, ni de la evaluación, etcétera, etcétera. O quizá este tema salga más adelante. Bueno, este edificio, algo más iba a decir sobre él, pero ya no me acuerdo qué era. Bueno, que está evaluado por estas dos herramientas. Aquí tenemos varios edificios evaluados con BREEAM, están tomados de la ponencia que era la tuya, la de Patricia. Como veis, son edificios pues de muy distintos niveles. Está desde la Torre Akbar a edificios de otro tipo, ¿no? Esto es un edificio también evaluado por Verde, del que nos hablará Mariluz. Es decir, son edificios, aunque este edificio está en ejecución, está en fase de proyecto. Bueno, habéis visto antes, hay edificios ya realizados y ejecutados en los que se han aplicado las herramientas. Este es un edificio al que se le está aplicando la herramienta del ecómetro. Y también veremos edificios a los que se le están aplicando ahora mismo las herramientas del estándar Passive House. Es decir, como veis, aquí hay desde viviendas unifamiliares hasta edificios torres, como es la Torre Akbar, o edificios más tecnológicos o menos tecnológicos. Valga esto simplemente como para enmarcar de qué estamos hablando, de qué son estas herramientas y de cuál es su utilidad. Y aquí yo ya me planto y voy a ir pasando el testigo a las herramientas. Si queréis vamos por orden alfabético, por aquello de no empezar por una en concreto, donde durante 15 minutos o aproximadamente nos van a comentar su herramienta y en función de cómo veamos que vamos de tiempo, más adelante se incorporará la persona que nos va a hablar, Silvia de Andrés, de la herramienta LED. Ahora la primera va a ser la herramienta BREEAM. Patricia Laplana es ingeniero químico superior con máster en Ingeniería y Gestión Ambiental. Nos va a hablar de BREEAM. Además de BREEAM, es profesional acreditada de LED, es decir, tiene bastante experiencia en estas dos herramientas, pero ahora nos va a hablar de BREEAM y la paso a ella el testigo. Buenos días. Vamos a intentar ser breves para que tengáis una idea general y ya después, más adelante, podemos avanzar en más detalles. Bueno, primero, ¿qué es BREEAM? En sí, en la palabra, como decía María Jesús, está el concepto de evaluación ambiental, porque el nombre como tal lo dice, ¿no? Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology, metodología de evaluación ambiental realizado por el BRE, que es el Centro de Investigación de Inglaterra, del Reino Unido, quien lo desarrolló. Es un método de evaluación y certificación de la sostenibilidad. Tiene una trayectoria de 20 años, es el más antiguo a día de hoy de todos. Y bueno, por eso tiene una experiencia evolutiva en el mercado importante, ¿no? A día de hoy, 21 años para ser exactos, hay 245.000 edificios certificados y 5.000 asesores independientes. Es un método de evaluación, es un sistema de certificación, como hemos dicho. Es importante saber que es voluntario, aunque en el Reino Unido hasta cierto punto se está haciendo también obligatorio en ciertos sectores, como incluso para las viviendas, incluso para el 2020. Es independiente, es holístico y tiene reconocimiento internacional. Quizás es importante resaltar en la parte independiente de que a diferencia de algunos, quizás el papel del asesor es diferente porque es indispensable, tiene que ser un asesor licenciado quien evalúa el proyecto y siempre es el interlocutor con BREEAM. O sea, nunca puede un promotor ir directamente a BREEAM a certificar un proyecto sin un asesor. Y bueno, ¿para qué sirve? Sirve para medir, evaluar y ponderar los niveles de sostenibilidad de un edificio, desde la fase de diseño, construcción, como comentaremos luego también en las fases de ejecución y mantenimiento, es decir, en el uso del edificio. O sea, son certificados diferentes, pero se puede evaluar en todas las fases.
y está definido para ciertas tipologías de edificios que veremos también más adelante, como viviendas, oficinas, edificios industriales, etcétera, y está abierto a otra tipología de edificios como centros de salud y escuela que se están desarrollando como pilotos. Bueno, BREEAM evalúa 10 categorías que al final son conceptos que veréis que los demás comentarán de la misma manera porque son conceptos globales de la sostenibilidad que BREEAM lo separa en estas 10 categorías que son gestión, es decir, gestión en este caso de lo que es la obra principalmente, salud y bienestar, que se refiere a los espacios interiores, la calidad de los espacios interiores, desde el confort hasta la calidad del aire, etcétera. El tema de transporte lo toma como de forma independiente, igual energía. Energía, por supuesto, tiene un peso importante, pero como decía María Jesús, no lo es todo. Materiales, agua, residuos y el uso ecológico del suelo y la contaminación, evidentemente, y bueno, y finalmente innovación. Hay sinergias entre algunas categorías y otras que no da tiempo de ver ahora en detalle, pero que al final están asociados a hacer que ese edificio justamente también tenga un menor impacto ambiental. Y permite así medir luego los diferentes niveles de sostenibilidad. También es importante resaltar que además no solamente está el conseguir el certificado, sino que también se pretende que estos sellos sirvan como referencia y guía para la construcción y el uso más sostenible de los edificios. Todas las herramientas BREEAM están disponibles en la web, se pueden descargar y se pueden tomar como referencia, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos sinceramente son todos, o sea, similares, no hace falta resaltar cuáles son los objetivos de los certificados. Sí, bueno, o sea, si quieres vuelvo a los objetivos, pero digo que todos los van a volver a repetir porque la verdad todos son los mismos, ¿no? Minimizar los impactos ambientales, que sea un sistema transparente, regulado, reconocido. En este caso es reconocido internacionalmente por la evolución que lleva, aunque es verdad que a nivel internacional su presencia se centra más quizás en Europa, es donde más está desarrollado, y ya se está evolucionando hacia Latinoamérica, etcétera, y en España es uno de los países donde se ha adaptado. Y específicamente, la certificación pretende mejorar las condiciones interiores de los ocupantes, definir y promocionar las mejores prácticas en el mercado a través de los documentos que ya existen y todas las técnicas y mejoras que ya se han implementado, justamente desafiar el mercado para la adopción de prácticas innovadoras. Quizás hay algunos temas que sean difíciles de aplicar a día de hoy, pero en un futuro sí, entonces por eso se permanece, ¿no? Como por ejemplo el uso de refrigerantes orgánicos, que quizás en un edificio a día de hoy no es práctico, pero se tiende a eso, ¿no? Y finalmente permitir una comparación transparente entre los edificios, que al final para el sector inmobiliario y los inversores, que son un poco los que mueven todo esto también, o sea, los que ponen el dinero, es algo que les interesa, ¿no? Poder comparar su cartera de propiedades, que también es verdad, que ya hablaremos, que uno de los beneficios importantes que hace que mueva todo esto es que se revalorizan las propiedades, además de otros parámetros que quizás no se miden a día de hoy, como son, por ejemplo, mejorar la productividad de los empleados en un edificio de oficinas. En otros países están incluso ya midiendo eso. No solamente, por ejemplo, la mejora del rendimiento energético o de consumo de otros recursos, ¿no? ¿Cuál es el formato? Es un método de evaluación ambiental en base a unas guías técnicas de referencia y de así se obtiene el sistema de certificación. Existe el manual técnico que, como os dije, ya es público desde hace unos meses. Podéis descargarlo de la web. Y una herramienta de cálculo desde la cual se puede empezar con hacer una preevaluación. Se puede hacer sencillamente una preevaluación siempre a través de un asesor de lo que daría a priori. Cuando se hace una preevaluación no solamente lo hace el asesor con el proyecto, sino es importante que esté todo el equipo, y esto es otro de los conceptos importantes de la sostenibilidad, de la certificación sostenible, que lo que hace es que todos interactúen desde un principio juntos, ¿no? Entonces tiene que estar tanto el ingeniero como el arquitecto, todo el equipo que va a diseñar ese edificio para justamente poder aprovechar todas esas sinergias, ¿no? Y saber cuál es el valor que tiene esa certificación, qué potencial tiene
y hasta dónde se quiere o se puede llegar. No siempre hasta dónde se puede, sino hasta dónde se quiere llegar, ¿no? Porque, por supuesto, está asociado al coste que pudiese implicar, ¿no? Y a la viabilidad. Entonces, luego, aquí no voy a entrar en detalles de los esquemas, sinceramente, voy a hacer un ejemplo. O sea, la certificación, las categorías a su vez están divididas por requisitos, en lo cual cada uno de ellos se detalla su objetivo y luego cómo se deben conseguir a través de los criterios, etcétera, donde se muestran en la guía de referencia todas al detalle que los podéis ver. En la página web, que ya comentó María Jesús, es briam.es, donde ahí tenéis información actualizada, porque por supuesto las guías técnicas se actualizan, al igual que todas las herramientas asociadas, porque dentro de la certificación hay herramientas adicionales, como por ejemplo herramientas para el cálculo de los materiales, hay herramientas para el valor ecológico de la propiedad, que en BRIAM se le da mucha importancia a la ecología. Por ejemplo, si una parcela se desbroza antes de empezar el proceso de la certificación, pues se pierde muchísimos puntos por el impacto ecológico que puede implicar, ¿no? Como ya os comenté, fue creado por BRE, una entidad de investigación en el Reino Unido, desde el año 88, o sea que tiene ya bastante más tiempo, y desde el año 2008 aproximadamente es que se ha internacionalizado. Y en España existe desde el 2000, entre el 2009, a partir del 2009 se empezó la adaptación, y esto es un ejemplo de, como podéis ver, la expansión a día de hoy. En España, entonces, quien lo representa es el ITG, el Instituto Tecnológico de Galicia, igual que en otros países donde se haya adaptado, como en Holanda, Noruega, Suecia y Alemania. En otros países hay una presencia, hay colaboraciones, pero no hay una adaptación directa como hay aquí en España. O sea, en España ya se ha adaptado a través de también un grupo holístico de profesionales, de más de 200 profesionales que han participado en la adaptación de cada una de las modalidades de los certificados, desde el de nueva construcción al de comercial, que es el que abarca edificios de oficinas comerciales e industria ligera, vivienda, etcétera. En todos han participado más de 200 profesionales nacionales de diferente índole en su adaptación, para hacer que sea, por supuesto, aplicable, ¿no?, en España. Entonces, el Instituto Tecnológico de Galicia, siempre avalado y supervisado por el BRE, inclusive a día de hoy, ha adaptado BRIAM según cada una de las tipologías desde el año 2008 que se empezó a incorporar. Y el Instituto Tecnológico de Galicia es una fundación privada sin ánimo de lucro, un centro tecnológico desarrollado en el año 91, orientado a la investigación en la edificación. Entonces, bueno, ya como os he comentado, BRIAM está apoyado por BRE, liderado por el ITG, tiene un consejo asesor en el cual están empresas de diferentes sectores e instituciones también. Están los asesores, que son indispensables, y luego hay un panel de expertos en el cual también está abierto a cualquier profesional que quisiera participar como experto. Según cada una de las categorías se puede participar para ir haciendo respuestas a consultas que haya en los proyectos o las mejoras y la continua adaptación de la certificación. Este es un ejemplo, aquí podéis ver todas las instituciones y empresas que están, desde inversores, despachos de arquitectos, ingenieros, consultoras, administración pública y promotores que forman parte del consejo asesor. Bueno, en el mercado, a día de hoy, justamente como os comenté, participaron más de 150 personas en la adaptación de BRIAMES Comercial y BRIAMES Vivienda, que fue el más reciente, participaron más de 100, y BRIAMES Urbanismo se adaptó a través de 3 casos de estudio: el Parque Central de Valencia, el Marqués de la Ensenada en Castilla y León y el Poblado de la Rosilla en Vallecas. Y más reciente, justamente en el 2012, en junio del 2012, se adaptó BRIAM en uso, que yo creo que tiene una importancia, o sea, es bastante importante porque evidentemente al haber poca obra, de aquí se puede incidir en cualquier tipo de edificios, y además BRIAM en uso es más abierto que las otras modalidades, porque justamente ya de por sí se puede certificar cualquier tipología de edificio, tiene un coste bastante inferior,
y es mucho más fácil de aplicar, pero a su vez también es muy amplio todos los aspectos que cubre, porque no solamente toca temas de energía, de materiales, como ya hemos hablado, sino incluso también toca temas de seguridad, accesibilidad, o sea, abarca mucho más. No puedo hablar mucho en detalle, pero se divide en dos partes, en la parte del edificio y la parte de la gestión. Y bueno, eso es interesante porque la verdad es más viable, yo creo, para muchos, para toda la cartera de edificios existentes que hay que mejorar, ¿no? No solamente con las rehabilitaciones, sino en la propia gestión. Por supuesto entrarían las rehabilitaciones, pero también la gestión de los edificios. Y bueno, ¿qué mide? Mide los impactos ambientales, como ya os comenté, con las categorías que hemos hecho referencia. Y según indica esta curva, prácticamente todos los certificados siguen la misma tendencia, es ir evolucionando con unos estándares mínimos, siempre más allá que la normativa, siempre yendo un poco más allá de la normativa y permitiendo luego que en esa curva se pueda calificar como proyecto excelente a excepcional los más ambiciosos, los que siempre estén mucho más allá de los requerimientos mínimos normativos. Entonces aquí ya repitiendo otra vez las categorías, que no podemos entrar en detalle, por supuesto. Gestión es todo lo que es reducir los impactos en la fase de la obra y la explotación del edificio. Salud y bienestar, el control ambiental de los edificios, la calidad de los usuarios. Energía, reducir las emisiones de CO2 a través del funcionamiento de los edificios. En transporte, a su vez, también esa reducción de emisiones, pero a través de la movilidad de las personas hacia ese edificio. En agua, minimizar el consumo de agua, lógicamente. Material, el empleo de materiales de bajo impacto, no solamente ambiental, sino saludables. Residuos, prácticamente como enfocado más bien en la fase de obra, ¿no? Que es lo más difícil. Suelo y ecología, protección de lo que es el emplazamiento, ¿no? Mejorar su valor y más importante, no impactar sobre él, ¿no? Y finalmente la contaminación, que son efectos ambientales de la contaminación muy asociados más bien a las instalaciones, el efecto, como decía María Jesús, de las emisiones de NOx, etcétera, que puedan tener las instalaciones sobre la contaminación. Innovación, pues siempre queda abierto a que se incorporen nuevos conceptos adaptados o que ya se utilicen en otros sectores o que simplemente ya no se haya nombrado en las otras categorías, se pueden incorporar como puntos de innovación. No voy a entrar en detalle en urbanismo. Sí quisiera que tengáis una idea un poco cómo se mide, que se mide de una forma ponderada, es decir, cada una de las categorías y los requisitos tienen sus puntos, pero a su vez luego tiene un peso ponderado por cada una de las categorías y puede que haya algunos puntos que no sean aplicables, ya automáticamente la herramienta los descuenta, o sea, es que no te, por ejemplo, si hay un punto que no te aplica, no te afecta, y bueno, o sea, y simplemente para que tengáis una idea de un poco el reparto, como veis, no hay ninguno que supera el 20%, o sea, es decir, que todo tiene importancia, ¿no? Esta herramienta la podéis obtener también de la página web. Y bueno, eso, los resultados, como os decía, se obtiene la puntuación de cada uno de los requisitos en base a lo que se ha conseguido. Eso lo evalúa el asesor. Por supuesto que el asesor puede ayudar a que se consiga y luego lo evalúa y lo presenta y al final eso se valida por BREEAM. Cada puntuación es por categoría y luego se hace esta ponderación para obtener esa puntuación final y luego los niveles ejemplares que se consiguen en paralelo. Y la calificación final denominada empieza desde aprobado, luego bueno, muy bueno, excelente y excepcional. Es difícil, pues, obviamente es difícil estar entre excelente y excepcional, pero bueno, sí se puede en la mayoría de los casos conseguir por encima de bueno, muy bueno, ¿no? O sea, con un esfuerzo y un coste razonable, ¿no? Ya como dije inicialmente, es voluntario y se ha adaptado ya en países principalmente en Europa, ¿no? Y el papel independiente del asesor es importante, ¿no? Que es un técnico independiente que está reconocido por BREEAM para realizar los procesos de consultoría y auditoría y que esté licenciado, o sea, porque también hay que decir que hay una licencia que hay que mantener para poder ser asesor activo. Y entonces este asesor
puede tanto asesorar al cliente, redundante, valga la redundancia, como evaluar el proyecto, y al final la palabra final siempre la tiene BRIAM, y en eso son bastante rigurosos, pero por supuesto es una comunicación más de tú a tú al estar con el asesor, ¿no? También tiene el respaldo de la calidad y el rigor de normas, como el estándar para la certificación de la UNE ISO 17024 y la ISO 9001. El futuro de nuevos desarrollos está abierto, y eso a través de la web o a través de los asesores está en continua evolución. Por ejemplo, hay proyectos pilotos ahora en el sector hotelero y en el sector sanidad también. Entonces, cualquier proyecto de alguna tipología que no esté ahora presente, según las certificaciones que estén, se puede adaptar a través de proyectos pilotos o a través de proyectos a medida. Por ejemplo, un aeropuerto. Un aeropuerto se podría perfectamente certificar con una evaluación a medida, siempre a través de BRIAM España. Entonces, ¿qué tipo de proyectos se pueden certificar? Prácticamente cualquiera, como os decía, es un enfoque holístico, desde la certificación de urbanismo, que es la planificación del territorio, hasta las edificaciones, tanto nuevas como rehabilitadas. Por supuesto, se tiende más a la rehabilitación. Y luego también el uso de edificios existentes, es decir, optimizando los edificios existentes, desde el punto de vista de alguna rehabilitación menor o solamente con su uso. Entonces, bueno, los esquemas actualmente disponibles son, por un lado, BRIAM Urbanismo, BRIAM Industria, BRIAM Sanidad, como os comenté, que está en fase piloto, BRIAM Hoteles también, BRIAM Vivienda, BRIAM Comercio, BRIAM Oficinas y BRIAM a medida, que, como digo, cualquier proyecto que no encaje en ninguno de estos que ya están disponibles se puede siempre certificar a través de BRIAM a medida. Y BRIAM a medida, lo que se hace es que se parte de unos criterios y requisitos muy amplios, en el cual el asesor, ahí con una interacción muy directa con el arquitecto y el propietario del edificio, pueden ellos mismos hacer una propuesta de lo que consideran debe incluir, todos los aspectos, los requisitos que deben incluir, que sean aplicables, ¿no? En base a la versión internacional de BRIAM, que es bastante amplia. Y por otro lado está BRIAM en uso, como os digo, que yo creo que es muy interesante actualmente. De acuerdo, entonces aquí, como os decía, evidentemente la certificación de nueva construcción, hay una fase de diseño donde se obtiene un certificado provisional. Hasta que no se termina la construcción no se obtiene el certificado definitivo. Luego, en BRIAM Urbanismo se puede certificar tanto la fase de planeamiento, donde se obtiene ese certificado provisional, como la fase de urbanización, que es cuando se obtiene el certificado BRIAMES. Lógicamente, puede que haya mucho tiempo entre uno y otro, y bueno, por algo se utiliza ese certificado provisional, más que nada para promover ese proyecto, ¿no? Y finalmente, BRIAM en uso, como os comenté, que se divide en dos partes. Una es la certificación del edificio y otra es la certificación de la gestión del edificio. Hay una tercera parte que todavía no se ha adaptado, y luego hay otra interesante sobre indicadores que sí se van a adaptar próximamente, que va a ser interesante para comparar edificios existentes con respecto ya a indicadores de parámetros ambientales. Ya, como os decía, el proceso siempre tiene que estar, se hace siempre a través del asesor, o sea, el papel del asesor es indispensable, ¿no? El coste, bueno, evidentemente está el coste de las tasas de la certificación, la consultoría del asesor y las medidas del proyecto. O sea, lo de las medidas del proyecto evidentemente es difícil de poder valorarlo. La certificación, las tasas las podéis descargar de la página web. Estamos hablando de unas tasas entre 2.000 y máximo 10.000 euros si es un proyecto muy complejo que haya que adaptar a medida, por ejemplo. Y las tasas del asesor, pues quizás se podría decir que empiecen a partir de los 10.000, 15.000 euros mínimos, y según la complejidad del proyecto y la dedicación que requiera, ¿no?
porque es verdad que el papel del asesor está muy involucrado porque es el que tiene que verificar todos los puntos, ¿no? Y las medidas, pues depende, ¿no? Depende de cada caso. Aquí tenéis la tabla de las tarifas, desde el registro, la verificación en fase de diseño y la verificación de la fase de construcción, como veis. Rondan entre los 3.459 hasta un edificio de mayor tamaño, 12.586 como máximo, ¿no? Y el resultado se visualiza de esta forma. Tenéis el resultado de la ponderación por categorías de una forma muy gráfica y muy visual, que es justamente el que se puede publicar. Y en el caso del edificio en uso, tanto para el edificio como para su gestión por separado. Bueno, yo creo que ya un poco en líneas generales os he presentado el certificado y ahora más adelante podemos tener oportunidad de seguir comentando más detalles. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia. Creo que has contestado absolutamente todas las preguntas. Y bueno, ahora la siguiente presentación va a ser del ecómetro. Iñaki Alonso os va a explicar esta herramienta. Si tenéis alguna pregunta breve o si queréis las dejamos para el final todas juntas. Vamos al ecómetro entonces. Hola, buenas tardes. Yo soy Iñaki Alonso y nada, dar gracias al Colegio de Arquitectos y a ASA por invitarme aquí. Yo diría que soy el hermano pequeñito de todos estos sistemas de certificación, ¿no? Que ya llevan muchos años, como el BRIM, 20 años yo creo que es la más antigua, el LEED también andará por ahí, 20, 25 años y Passive House pues también tiene bastante experiencia. Nosotros estamos naciendo, pero también teníamos una inquietud de ocupar un pequeño lugar y pensar la arquitectura desde otras perspectivas. Entonces, pues bueno, teníamos ciertos miedos, venir, no venir, cuando todavía estamos en un proceso de formación, y lo hablaba antes con María Jesús, y sí, es muy importante, porque el proceso de creación de un sistema de certificación es donde al final te estás preguntando un montón de cosas que se están hablando hoy en la calle y que se están debatiendo continuamente, y es donde tienes que definir los parámetros y los valores, ¿no? Entonces, aquí estamos con la intención de contaros un poco esta herramienta que vamos a desarrollar. Esto nace de un estudio de arquitectura que es SAT, que ha creado ahora una asociación donde se ha juntado una serie de gente, lo que llamamos el equipo desarrollador, y bueno, y estamos desarrollando la herramienta. Hemos estado este primer año debatiendo sobre el número de indicadores y cómo estructurarlo, bajo una primera presentación que hicimos en el 2010 en el SBMAT. Y ahora en el 2013 nos metemos en un proceso de debate de todos los indicadores al cual estáis invitados. Es un proceso de participación a través de unas reuniones presenciales en Madrid que irán transmitidas a través de streaming y que luego saldrán unos posts. Y nos hemos metido en este mundo de las tecnologías en las redes sociales a ver cómo podemos comunicarnos mejor y transmitir entre todos todas estas inquietudes medioambientales para crear una herramienta que nazca de un consenso general, ¿no? Yo creo que una de las diferencias es que otras herramientas están viniendo de Inglaterra o vienen de Estados Unidos o de Alemania. Queremos que sea una herramienta que salga de un consenso local de aquí, fácilmente transportable y trasladable a otros sitios, porque tiene una peculiaridad que os hablaré ahora, que es software libre, un proceso open source que se llama hoy en día, que se puede coger en otro país y trasladar a otras condiciones medioambientales locales diferentes y a otros usos diferentes, ¿no? Entonces, ese concepto de local que es tan importante, ¿no? Todas estas inquietudes globales sobre lo medioambiental, sobre los modelos de desarrollo que hemos creado, aplicadas a soluciones locales, ¿no? Es en lo que creemos que nos tenemos que mover, ¿no? Por eso hemos desarrollado o estamos desarrollando un programa que sea open source.
hemos creado la Asociación para la Medición y Difusión de la Ecología en la Arquitectura. Yo creo que ya, aunque aquí hay muchos arquitectos, socialmente no encontramos a arquitectos que digan que no son sostenibles, o a políticos que no digan que no quieren hacer algo sostenible, ¿no? Medianamente ya ha calado el concepto de sostenibilidad. Otra cosa es que lo llevemos más lejos o menos lejos, o cómo lo interpretamos. Pero ya, hoy en día, 2012, todos somos sostenibles, yo creo. Y el que diga que no es sostenible le van a caer unos cuantos cachetes, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahora es muy importante todas las herramientas, porque la labor que tenemos que hacer es medir la sostenibilidad, ¿no? Es lo que alguno llama la sostenibilidad 2.0, ¿no? Bueno, vamos a dar un paso más y vamos a medir todos esos procesos medioambientales para saber si son más o menos sostenibles, ¿no? Entonces, hemos creado la asociación con la intención de medir la ecología en la arquitectura y difundirla. Para eso iremos creando una serie de herramientas, ¿no? Hemos empezado con el ecómetro para vivienda, pero la idea es que se vayan a través de las nuevas tecnologías, todo el tema de programación y Internet, ir creando nuevas herramientas que sean capaces de medir, ¿no?, la ecología en la arquitectura. Medición y difusión. La parte de medición nos basamos fundamentalmente en el ACV, un concepto que trabaja en muchas herramientas aquí, análisis de ciclo de vida, y que yo creo que institucionalmente la Comunidad Europea, por lo menos en Estados Unidos, se ha instaurado como el procedimiento de análisis de los procesos medioambientales en toda la industria en general. Pastas Barilla, en Italia, ha sacado su ACV de cuánto cuesta medioambientalmente fabricar un paquete de pasta Barilla, ¿no? Cualquier proceso que hacemos en la industria y, por supuesto, en la arquitectura, que tiene unos costes medioambientales muy, muy grandes, genera un impacto, ¿no? Esto de las casas ecológicas, yo siempre digo que no hacemos ninguna casa ecológica. Las podemos hacer más o menos ecológicas, participar de una idea de ecología. Pero eso de he hecho una casa ecológica, bueno, pues sí, porque he puesto unas placas, o he tenido más cuidado con la gestión del agua, o consume menos energía. Pero me gusta más la idea del concepto platónico de participar de la idea de ecología en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, toda la parte de ACV lo que hace es medir los impactos, ¿no? Se está trasladando a lo que hoy se llaman las declaraciones ambientales de producto, que no sé si lo conocéis o habéis hablado algo esta mañana, hemos llegado un poco tarde, que al final eso, cuando lo traslademos a la construcción, será como la ficha técnica. Cuando compramos un material, recibimos un material con una ficha técnica, con unas prestaciones o con el coeficiente de transmisión térmica, una serie de... Pues en el futuro, bueno, ya existen en el mercado, tendremos declaraciones ambientales de producto de todos los productos, ¿no? Esas declaraciones ambientales de producto las podemos llevar a una declaración ambiental del edificio. Es decir, si las vamos juntando todas las declaraciones, las multiplicamos por los kilos de cada material en un edificio, podríamos tener al final la declaración ambiental de un producto. Ahí es donde mira el ecómetro cuando sea mayor. Ahora es muy pequeñito todavía, pero es un poco la visión que tiene. Y la parte de difusión, ¿no? Medición y difusión. Pues ahí se enmarca en un contexto de conocimiento compartido, que se llama hoy en día, ¿no? Es decir, compartir conocimiento y cultura a través de las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes revoluciones del siglo XXI, ¿no? Internet, ¿no? Y la capacidad que tenemos de seguir en contacto. Hemos tenido hoy una reunión presencial o tenemos un debate, ya nos conocemos y a través de las redes podemos seguir manteniendo un contacto y ir participando en una serie de cosas que antes era más complicado, ¿no? Y ahí, pues bueno, hay una serie de conceptos que van apareciendo hoy en día, el procomún, el cincomos, la inteligencia colectiva, pues muchos aspectos que nos inquietan, que hablan de cómo construir comunidad para generar otros modelos de desarrollo mejores o más inquietos a la comunidad en cuanto a medio ambiente, en cuanto a muchos aspectos, y que creemos que el ecómetro se tiene que encajar ahí, ¿no? Voy a pasar un poco rápido. Tú me avisas del tiempo. Sí. Sí, corto.
Entonces, ¿qué papel tiene el ecómetro en todo este mundo de certificaciones, ¿no? Porque aquí, bueno, pues tenemos 4 o 5, pero realmente en el mundo hay un montón de certificaciones medioambientales, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ir viendo. De momento hemos trabajado por un sistema que sea visual. Hablábamos esta mañana de las certificaciones de los electrodomésticos, ¿no? Si os fijáis, hemos cogido un lenguaje similar. A la sociedad le cuesta mucho entender las cosas, ¿no? Le cuesta mucho asimilar que los coches gasten menos, que los electrodomésticos gasten menos. Asimilar la certificación energética nos parecía de los edificios también complejo, ¿no? Entonces decidimos utilizar el lenguaje de colores que viene en la certificación energética de los electrodomésticos, el mismo. Hemos suprimido los que son rojos y naranjas. Vamos a partir de la A+, plus y 3 plus, ¿no? Y los edificios que bueno, de la B para abajo no los considerábamos. Y hemos repartido la gráfica en 5 ejes que llamamos entorno, diseño, agua, material y energía, para intentar tener una visualización rápida de cómo funciona el edificio desde 5 aspectos totalmente diferentes, ¿no? Un edificio puede ser más ecológico porque produce energía renovable, pero su demanda energética es muy alta, ¿no? Entonces, lo que llamamos entorno va relacionado con el entorno donde se sitúa el edificio, acceso a transportes, entorno a nivel de recursos, de materiales, de dotaciones, compacidad, complejidad, temas de urbanismo, temas de contaminación electromagnética, temas de cuáles son los impactos que tengo en el entorno, qué es todo lo que me puede afectar y qué tengo que hacer en el edificio para generar o medidas correctoras que me pues regulen o superen un suelo que igual tengo muy contaminado y tengo que descontaminarlo, o un elemento de garradón, por ejemplo, tengo un suelo con mucho garradón y tengo que eliminar o evitar que ese garradón entre dentro de la vivienda, ¿no? Todo eso es la parte de entorno. La parte de diseño, ahí nos metemos en la parte de demanda energética. Que el edificio gaste lo mínimo posible. Y ahí estamos trabajando con Passive House.